¿Cuáles son las claves del futuro de Europa a corto plazo? Inflación, energía, guerra e inestabilidad social. Bienvenidos a Realpolitik Room. Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de Realpolitik Room en el que estaremos tratando justamente el tema de la economía europea, en qué se encuentra en este momento y a dónde va. Y para eso tenemos hoy junto a nosotros a Adrián Celaya, presidente de la consultora ECAI Center. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo, Javier, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Y para comenzar, quería compartir contigo y con la audiencia un vídeo que podría tal vez hablar de, en parte, cómo está la situación de España en este momento, pero que también se podría traspolar a otros países de la Unión Europea. Veamos y escuchemos. Las ventas de estufas de leña y pellets han aumentado en España en medio de la crisis energética que enfrenta Europa. Los ciudadanos españoles se han visto obligados a buscar opciones más económicas para cubrir las necesidades básicas en sus hogares. Creemos que nuestros clientes están pidiendo un poquito más de leña y gente que no pedía antes pide ahora porque el gas va a subir bastante y la electricidad también. Entonces, una alternativa a poder calentar los hogares es la leña y más económico, claro. Yo creo que se están aprovechando las empresas que lo fabrican de la subida de todas las energías y está pues igual. Están aprovechando el momento para subirlo porque no se entiende que del año pasado esté más del doble. Ha subido un 100%. Ante la falta de calefacción, la venta de pellets de madera para chimeneas ha aumentado un 40% comparado al año pasado. No se entiende que pasado un año el precio de la leña esté al doble, dice por allí esa persona. No se entiende eso, Adrián, tal vez por falta de información de determinadas cosas que están pasando por estos momentos en Europa. Bueno, en principio se entiende como una de las dinámicas habituales del mercado, ¿no? Que los precios se incrementan o bien porque un encarecimiento de la oferta o bien por un tirón de la demanda sobre la oferta. Y en el caso de la leña en concreto, pues efectivamente se está produciendo claramente un tirón de la demanda como consecuencia de la crisis energética en general, ¿no? Entonces, ese tirón de la demanda, aunque los costes no aumenten, tiende a incrementar los precios mientras no haya un mercado suficientemente competitivo. Pero claro, como está claro que hay una avalancha de demanda hacia formas de energía alternativas como la leña, pues evidentemente los vendedores están claramente aprovechando de esa situación. Adrián, a propósito de esto, ¿no? De cosas que están ocurriendo en Europa, no solo en España, quería compartirte también algunas noticias que se han publicado en medios como, por ejemplo, en este caso sería El Economista, este periódico de España, donde, por ejemplo, se puede leer que, según dice la noticia, así devoran los costes el margen de los supermercados. Habla de que la subida de los costes está comiendo los márgenes de los supermercados en España. Así la electricidad ha subido un 282%. El gas lo ha hecho un 395%. La materia prima agrícola un 170%. Y el vidrio, el cartón o el plástico de los envases hasta un 120%. Hay más problemas en Alemania, según dice el titular también del Economista. Registra una inflación mayorista por encima del 45%, la más alta desde 1949, ¿no? Y aparecen por allí algunos detalles como que los datos macroalemanes cada vez telegrafían una situación peor para el país y por ende para la eurozona. El índice de precios del productor se disparó en agosto mucho más de lo previsto por los analistas. El indicador registró un avance
del 7,9% intermensual frente al 1,6% previsto y del 5,3% de julio. El cómputo interanual, el avance fue del 45,8% frente al 37,1% estimado y el 37,2% de julio, según escribe este periodista Mario Becedas, precisamente en el medio El Economista. ¿Qué describe esto sobre Europa, Adrián? Bueno, describe una situación que, digamos, va camino de ser catastrófica, ¿no? Vamos a ver, como tú has expuesto un poco al principio, hay distintas variables que están detrás de esta situación que va camino de la catástrofe, ¿no? Primero, digamos, las variables que ya existían durante los últimos años, muy relacionadas con el agotamiento del modelo económico neoliberal, vamos a decir, que es el que ha venido soportando a Europa y a Estados Unidos, y que se han ido y va manifestando claramente en la expansión monetaria y en la inflación. Sobre todo desde el punto de vista negativo, se estaba notando en la actividad económica a través del estallido de la inflación, que ya existía a fines de este año, a fines del año pasado, a comienzos de este año, ¿no? El segundo factor, evidentemente, ha sido el estallido del conflicto en Ucrania, que ha agravado los problemas de fondo y que ha generado no solo el conflicto, sino fundamentalmente las medidas adoptadas por la Unión Europea y por Estados Unidos sobre sanciones a Rusia, que están impactando de forma continua con una negatividad asombrosa sobre la propia Unión Europea en lugar de impactar sobre Rusia, ¿no? En tercer lugar, y relacionado con ello, claro, el problema energético, ¿no? Que es un problema gravísimo para la situación actual de Europa, que está agravando el problema de la inflación y que va a generar no solo problemas de coste, sino problemas de suministro a muchísimas empresas y ciudadanos de Europa a todo lo largo de este otoño-invierno, ¿no? Bueno, a partir de ahí, todo esto se va a plasmar en una situación de estallido económico y social probablemente en este otoño-invierno, una inestabilidad social que a su vez va a condicionar claramente, está ya condicionando las políticas económicas, cuando desde los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, nos decía que no va a ser soportable que los ciudadanos aguanten estos costes de la energía, que eso se va a tener que topar, que los gobiernos van a tener que limitar esos costes. Nos estaba diciendo también que al final esa diferencia de costes se va a financiar a través de expansión monetaria y, por lo tanto, también a través de inflación, con lo cual ya nos están diciendo cómo se están situando los gobiernos y las instituciones europeas, en el sentido de que, bueno, vamos a intentar contener el estallido social de tal forma que los ciudadanos no sufran dentro de lo posible el coste de la energía como un coste directo, sino que lo sufran indirectamente a través de la inflación, que socialmente es más soportable, etcétera, ¿no? Pero claro, detrás de todo esto yo creo que hay algo que es quizás lo más preocupante, y es lo que está sucediendo con la clase política europea. Es decir, que ante todos estos problemas se están adoptando una tras otra decisiones que agravan la situación de crisis. Estas decisiones no se rectifican, no son cuestiones dudosas, sino que se ve con claridad que después de tomar la decisión, sobre todo en el ámbito de las sanciones a Rusia o de la división del mundo en dos bloques, se ve claramente que el gran perjudicado es Europa, perjudicado y a la vez beneficiado es Rusia, digamos, y un gran beneficiado está siendo Estados Unidos, pero que la economía europea y la industria europea va claramente camino de la destrucción, y nuestra clase política sigue tomando este tipo de decisiones y no las rectifica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la clase política europea? Es seguramente la clave y es también lo más preocupante de todo este contexto, ¿no? Es decir, su falta de reacción o su colaboración directa con estos procesos. Justamente, ¿no? A eso quería apuntar. ¿A qué se debe esta actitud, ¿no? Que toman las autoridades europeas, ¿no? Hablas de algunas opciones que se pueden dar. Eh, ¿Hay un interés real de parte de las autoridades de solucionar lo que está pasando, digamos,
para los ciudadanos solucionarles los problemas que puedan planteárseles de aquí que ya se están planteando, ¿no? Pero que tal vez puedan agravarse de aquí a un corto o mediano plazo? ¿O cómo ves esta situación, Adrián? Bueno, la verdad es que durante los primeros meses, a partir de marzo, todos pensábamos que, bueno, que las autoridades europeas, la clase política europea se estaba moviendo dentro de esta dinámica de sanciones en un contexto relativamente racional, es decir, querían frenar a Rusia a toda costa dentro de ese contexto de lucha hegemónica entre Occidente y los países emergentes. Querían frenar a Rusia a toda costa, entonces adoptaban una serie de medidas para frenar a Rusia a toda costa y íbamos viendo cómo esas medidas hacían daño a la economía europea, pero que pensábamos que el contexto era, bueno, hay un daño a la economía europea que se está aceptando como un requisito necesario, como un medio necesario o imprescindible para detener a Rusia, para hacer daño a la economía rusa. Pero hemos visto que el daño que se está generando a la economía rusa es incomparablemente menor que el que se está generando a la europea. Vemos que estas medidas no tienen ningún sentido desde el punto de vista de una lógica de enfrentamiento con Rusia y que se continúa en esa dirección. Y entonces nos estamos encontrando o bien ante una especie de suicidio organizado de la economía europea. Ha habido otros casos en los que con frecuencia se ha apuntado a que se han premeditadamente generado crisis económicas con el fin de resolver problemas estructurales del sistema económico, destruir una parte del tejido económico a cambio de la otra, etcétera. Pero claro, hay también una sospecha que se está generalizando en Europa, viendo lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay un informe de la corporación RAND que se está distribuyendo por toda Europa, está teniendo una altísima difusión, aunque todavía no se sabe con seguridad que sea verdadero o no, y que atribuye claramente las causas de lo que está sucediendo a una estrategia de Estados Unidos y de la clase política europea controlada por Estados Unidos, una estrategia de alguna forma, destruir en buena parte la industria europea con el fin de evitar un competidor de Estados Unidos. La verdad es que esta es sea verdad o no el contenido de ese documento, es una sospecha que está creciendo en toda Europa, que tendría la lógica de un posicionamiento de la élite corporativa norteamericana desde el punto de vista de que esta división drástica del mundo en dos que se está produciendo deja a esa élite corporativa sin los grandes mercados de los países emergentes y de los países en desarrollo y ante esa situación pues es posible, cabe la hipótesis de que se esté optando por destruir la industria europea aprovechando la dependencia que la clase política europea tiene con respecto a la norteamericana, se está destruyendo la industria europea con el fin de que los mercados de esta industria queden en manos de la industria norteamericana. Y todo lo que está pasando alrededor del suministro de petróleo, del suministro del gas licuado, etcétera, pues la verdad es que apunta lamentablemente en esta dirección, en una destrucción muy radical y muy rápida de la economía europea frente a un fortalecimiento precisamente por ello de la economía norteamericana. Vamos a ver, identificar los objetivos o las intenciones de las decisiones políticas es siempre lo más complicado en la política económica, ¿no? Porque suele ser difícil de probar, salvo que tengamos documentos donde esto expresamente se reconoce, pero la verdad es que los hechos que están sucediendo responden de forma bastante precisa a una dinámica de este tipo, lamentablemente, ¿no? Adrián, quiero compartirte algunas noticias más que se han publicado y volvemos con el periódico El Economista, ¿no? Porque, bueno, se habla ya que Suecia sorprende con una subida de tipos histórica de 100 puntos básicos para evitar que se enquiste la inflación, lo que la llevará al 1,75%, pero no es lo único de lo que se habla, ¿no? Porque también está lo que está haciendo el Banco Central o lo que piensa hacer el Banco Central Europeo, ¿no? Que no muestra todas las cartas, es lo que ha decidido aparentemente, ¿no? Se habla de que el Banco Central Europeo no quiere repetir los errores del pasado y deja en el aire
el tamaño de las subidas de tipos que vienen. También veíamos días pasados que también hablaba justamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, diciendo que este año se resolvería la situación con entre más de 2 y menos de 5 reuniones, ¿no? De acuerdo al tema de la subida de los tipos, ¿no? ¿Cómo ves estos procedimientos de subidas de tipos? ¿Es la solución? ¿Es un parche para la economía europea? Bueno, vamos a ver, yo creo que primero una cuestión importante es clarificar que lo que está realmente sucediendo tiene muy poco que ver con lo que nos están diciendo los medios de comunicación, ¿no? La situación actual todavía de los tipos de interés básicos, habéis mencionado el 1,75% de Suecia, pero en el Banco Central Europeo está en el 0,75%. Después de la primera subida del 0,5 y la segunda del 0,75, todavía están en el 0,75. A pesar de que se está hablando de que hay de tipos y de políticas monetarias agresivas, eso no tiene nada que ver con la realidad actual. Un 0,75 es evidentemente todavía un tipo de interés claramente inflacionario, expansivo e inflacionario, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender lo que realmente está sucediendo. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué, después del estallido de la inflación, ha pasado un año hasta que el Banco Central Europeo ha adoptado las primeras medidas? Y así todo, todavía son medidas extraordinariamente tímidas, ¿no? La inflación continúa, va a más. Y, lógicamente, el Banco Central Europeo se está viendo obligado a tomar algún tipo de medidas, pero no nos podemos obligar que a principios de año ya se estaba hablando que el interés base que debería aplicarse en los bancos centrales teniendo en cuenta los criterios macroeconómicos, por ejemplo, de la regla de Taylor y tal, debería haberse situado alrededor del 8%. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Europa y también en Estados Unidos? Que como tenemos economías tan sobreendeudadas, situar los tipos de interés en su nivel lógico es imposible, ¿eh? A nada que se suben los tipos de interés, los miedos o el pánico ante la caída de gobiernos y la caída de empresas es inmediato. Y esto es un poco lo que está sucediendo. Aquí hay, en principio, dos factores. Uno, el miedo a que mínimas subidas de tipos destruyan la economía. Entonces, esto compensado, por supuesto, con el miedo a las repercusiones de la inflación. Todo esto nos está revelando también el propio agotamiento de un modelo económico que se habla basado en más deuda y más deuda y más deuda. Y claro, probablemente lo que está sucediendo es que hemos llegado al límite de esa situación. Y por otro lado, una dinámica de la que se habla poco en la calle es la de que a partir del año 2019 hubo un pequeño estallido financiero no en la calle, pero sí en el mercado financiero, frente al cual se plantearon políticas extraordinariamente expansivas a sabiendas de que eran políticas inflacionarias y de que estas políticas inflacionarias podrían ser de alguna forma una vía políticamente más fácil para abordar el proceso de reestructuración de la deuda, de desapalancamiento o de reducción de la deuda de Occidente. Entonces, es muy posible que estemos ante una situación de que, dentro de lo posible, de tolerancia con la inflación. Tolerancia con la inflación que evidentemente tiene sus límites y al final los bancos centrales se están viendo obligados a subidas progresivas de tipos hacia niveles que puedan ser más o menos elevados, pero esto viene tarde y de forma excesivamente, todavía al menos, excesivamente moderada, probablemente porque nos encontramos ante ese posicionamiento político de que es mejor la inflación que cualquier otro tipo de medidas restrictivas de forma directa de las economías, de los ciudadanos. Y esto lo hemos visto muy recientemente cuando el Banco Central hace unos días hace referencia a que frente a los costes de la energía es mejor que los ciudadanos los sufran a través de la inflación que los sufran de forma directa a través del pago de precios mayores por la energía que cobran. Adrián, se está viendo inestabilidad social ya en territorio europeo, ¿no? Ya se han visto protestas en varios países y de hecho también ya han sido portada o noticia en diferentes medios europeos. Por ejemplo, podemos ver aquí en Euronews, manifestantes animan a no pagar el alto coste
de la energía en el Reino Unido. También vemos, por ejemplo, otra noticia que tiene que ver con que crecen las protestas en Europa por la crisis energética y los gobiernos preparan medidas más de emergencia. Se está hablando también de que los gobiernos preparan el hecho de que, bueno, se preparen también, valga la redundancia, las fuerzas del orden ante posibles movimientos sociales. ¿En qué puede acabar todo esto y si puede ir creciendo de acuerdo a cuanto más frío vaya siendo en este invierno? Bueno, es evidente que esto va a crecer por la inflación de forma directa y va a crecer por los problemas de suministro energético sin ninguna duda. Claro, el problema es que, por un lado, esto se está convirtiendo claramente en un referente cada vez más importante para las políticas económicas, ¿no? Las políticas económicas se definen desde una perspectiva teórica, pero ante una situación de inestabilidad social, todos los gobiernos reaccionan con el fin de ser posible contener o canalizar esa inestabilidad social. Es cierto que en Europa, al no existir alternativas políticas claras, es decir, todo lo que era izquierda, derecha, centro durante la Guerra Fría prácticamente desaparece a partir de los años 90, se siguen llamando izquierda, derecha, centro, pero en la práctica son opciones digamos, con matices dentro del neoliberalismo. Entonces, al no haber opciones, vamos a decir, peligrosas para el sistema, esto dificulta que esa inestabilidad social se vuelva peligrosa, pero al final esto va a suceder de una forma o de otra. Incluso no hay que descartar, teniendo en cuenta los precedentes históricos, que algunas opciones aparentemente radicales, como puede ser, por ejemplo, la extrema derecha en Italia, vemos que están teniendo también posiciones pues muy claramente atlantistas o pro-OTAN, por ejemplo, ¿no? Y esto nos permite intuir que, viendo lo que sucedió en situaciones de inestabilidad en los años 20 y 30, pues que esa puede ser también una salida para el sistema. Es decir, que ante una situación de inestabilidad se intente canalizar esa inestabilidad a través de formas políticas, opciones políticas aparentemente alternativas, pero claramente controladas por el sistema, como fue el fascismo en los años 20 o 30. Esa sería una situación de inestabilidad que podría ser aceptable y canalizada dentro de opciones controladas también de una forma u otra por las grandes corporaciones. Pero no cabe ninguna duda de que en este momento todas las políticas económicas están contando con ese factor, con una inestabilidad social que va a estallar en los próximos meses, y ante esa inestabilidad social, ya digo, los agentes políticos tienen dos opciones: o modificar su política económica o tomar medidas para controlar y encauzar esa inestabilidad social, medidas que tienden a ser de restricción de libertades, de restricción de derechos civiles, o, ya lo hemos dicho, de utilización de formas políticas radicales aparentemente, pero en la práctica controladas por el sistema, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Muy bien, Javier. Gracias a vosotros, o a ti en particular, por supuesto.